Bien, estamos en el tercer episodio de este laboratorio de ideas y pensamiento crítico y creativo. Mi nombre es Bernard Gutiérrez y los voy a acompañar durante la siguiente hora. Vamos a abrir este episodio con nuestra cápsula editorial para hacer un análisis en relación a un tema que a todos nos preocupa y que nos va a afectar eventualmente de producirse la medida. Y me refiero específicamente al incremento de los precios de los carburantes que se daría en caso de que el gobierno tome la decisión de levantar el subsidio. Es un tema que va a entrar en el debate público en las próximas horas y en los próximos días, forma parte de la agenda del gobierno y es un asunto al que no podemos escaparnos. Fíjense ustedes, por un lado, el presidente Rodrigo Paz Pereira tiene que lidiar con la crisis que existe en el país y lo tiene que hacer en medio de un proceso de descomposición en lo que se refiere a la política. Me voy a referir a ello, pero déjenme poner esto en contexto. Cuando en Bolivia se habla de subvención y cuando se habla de hidrocarburos, no estamos ante dos términos técnicos. Estas dos categorías o estos dos conceptos, hidrocarburos y subvención, van mucho más allá de lo económico, trascienden lo económico e ingresan en una dimensión que está vinculada con la estabilidad, con la dignidad y con la gobernabilidad. Me explico. Hay una encrucijada histórica. El subsidio universal es fiscalmente inviable, pero retirarlo de un momento a otro sería potencialmente explosivo. En el contexto actual, por la crisis económica, por la crisis de gobernabilidad, por la descomposición social, estaríamos en realidad poniéndole gasolina al fuego. El verdadero problema en este caso no solamente estriba en lo económico. Tenemos un sistema político en degradación. El sistema político no aguanta el ambiente económico, la crisis económica no aguanta una medida de esta naturaleza porque la política no genera las condiciones necesarias como para llevar adelante una medida de esta naturaleza. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es bueno que empecemos a considerar. Fíjense ustedes, la subvención de los hidrocarburos le cuesta al Estado boliviano aproximadamente entre 2.500 y 3.500 millones de dólares al año. Es una cifra que para comprenderla en su contexto, uno no puede dejar de hablar del presupuesto general del Estado. El presupuesto general de Bolivia en el año 2024 ha sido de aproximadamente 340.000 millones de bolivianos. ¿Qué significa esto? Más o menos unos 35.000 millones de dólares. En el año 2025, el presupuesto ronda los 370.000 millones de bolivianos, aproximadamente los 37.000 millones de dólares. Este dato es importante porque no podemos comprender cuál es la dimensión de la medida y cuánto afecta esto en el presupuesto general del Estado si no vemos el global. Entonces, para 2025, 37.000 millones de dólares, siendo que la subvención puede llegar aproximadamente a algo más de 3.000 millones de dólares. ¿Se entiende el punto? Fíjense que la subvención de la gasolina, vamos a decir que podría representar aproximadamente un 10% del presupuesto general del Estado. Ese es el tamaño del problema. Bajo esta lógica, el presidente Rodrigo Paz Pereira tiene la responsabilidad de hacer un ajuste fiscal que, por cierto, los organismos multilaterales que están auxiliando económicamente a Bolivia le exigen.
Esos ajustes fiscales son la condición para que los organismos multilaterales asistan económicamente en un proceso, si quieren, de estabilización. Estamos en una situación compleja porque, por un lado, se requiere de esa racionalidad fiscal, pero por otro lado, se requiere mucho tacto político para poder tomar decisiones acertadas. Ese es el contexto. Ahora, me llama poderosamente la atención, y esto hay que decir, el pasado martes, en relación a este tema, Samuel Doria Medina, en un programa de televisión que se emite en realidad a través de algunas redes sociales del periodista Pepe Pomacuzzi. En una entrevista que le hizo a Samuel Doria Medina despachó un par de consideraciones que me parecen totalmente desafortunadas. Vamos a verlas. Si se toma máximo 30 días para resolver los problemas más importantes, va a estar bien, ¿no? Ahora, yo también he sacado un video donde digo de que a mí no me gusta postergar las cosas. Yo lo hubiera hecho antes. Cuando dice cosas, ¿a cuál se refiere en concreto? ¿Dólar o subvención? La subvención, pues, la subvención. Esa es la madre de todas las batallas. Esa es la madre. ¿Usted ya la hubiera quitado, aunque sea parcialmente? Sí. Yo he hablado muchas veces de que en noviembre había que quitar eso. Ojalá que el gobierno lo haga. Lo veo difícil. Pero si lo hace la primera semana de diciembre, todavía está bien. Si lo hace en marzo... No, si se lo hace en marzo es a plazo total. Lanza la piedra y esconde la mano. Llama poderosamente la atención porque se viene sosteniendo desde los medios de comunicación, muchos analistas, muchos periodistas y la gente en la calle comenta que Samuel Doria Medina forma parte del gobierno. Él sostiene que no, pero fíjense ustedes, quien ha sido su candidato a la vicepresidencia, el señor Lupo, es hoy nada menos que el ministro de la presidencia. El jefe de su equipo económico que desarrolló el plan para Samuel para presentarse a las elecciones de este año, el señor Espinosa, es el ministro de Economía. Sin duda alguna, la presencia de Samuel Doria Medina en el esquema del gobierno actual es irrefutable a partir de estas dos personas, y hay muchas otras más del esquema de propio Samuel. Entonces, si Samuel sale en una declaración de esa naturaleza y prácticamente arrincona a Rodrigo Paz Pereira, presidente constitucional, para señalar que debe tomar la medida de la suspensión de la subvención a los hidrocarburos, arrincona al presidente contra la pared y le dice: usted tiene que tomar, porque si no lo hace sería una ineptitud total. Lo estoy citando. Sería un aplazo, dice. ¿Qué quiere decir el señor Samuel Doria Medina? Nos está planteando la idea de que ineludiblemente, inexcusablemente, el gobierno tiene que tomar la impopular decisión de suspender el subsidio a los hidrocarburos. Entonces, el país está atrapado entre dos abismos. Es verdad, mantener el subsidio nos lleva a una quiebra fiscal y lleva a incumplir estas responsabilidades asumidas con los organismos multilaterales. Pero por otro lado, retirar abruptamente ese subsidio, tal como lo está planteando Samuel Doria Medina, lo que haría es conducirnos a un estallido social. ¿Me explico por qué? Si el precio de la gasolina en el país tendría que ajustarse al precio internacional, que está aproximadamente en $1.20, haciendo un cálculo de no el tipo de cambio oficial, porque el 6.96 no funciona fuera de Bolivia. ¿Qué significa? Que la gasolina, si se levanta el subsidio, debería subir aproximadamente a 12 a 13 bolivianos. Ese debería ser el precio en el que se vendería la gasolina en el mercado local. Ustedes se pueden imaginar lo que eso significaría. Sube la gasolina y sube absolutamente todo. Van a subir los productos de la canasta familiar, porque toda la operación, toda la logística de los productores, de los comercializadores, se incrementa en costos. Y esos costos se los traslada al consumidor final. Entonces, en 2010, recordarán ustedes, el gobierno del MAS, en un momento de mucha fortaleza política, intentó subir el precio de la gasolina.
Es que en Bolivia nos olvidamos, en Bolivia no recordamos las cosas, los políticos hacen planteamientos de mala fe o no hacen el análisis necesario, o por el contrario, están actuando con cálculo, de una manera muy astuta, para orillar al presidente Rodrigo Paz a que tome una medida de esa naturaleza. ¿Ustedes creen realmente que puede hablarse de paz social en el país con un incremento de los hidrocarburos? ¿Ustedes creen que realmente el país está en este momento en condiciones de poder llevar adelante un ajuste de esa naturaleza? Esa es la situación que tiene al frente el presidente Rodrigo Paz Pereira. Reitero, son dos abismos. Uno, el de la quiebra fiscal, porque es complicado sostener el subsidio, y el otro, el de un estallido social, porque sería inaplicable. Nos pondría ante un escenario imposible. Bien. La economía podría manejarse si el poder político no estuviese fracturado. Hoy no solamente se trata de que un presidente debe asumir determinaciones, decisiones con responsabilidad en una coyuntura altamente compleja. Lo tiene que hacer, pero además librando batallas al interior del propio gobierno, porque, de nuevo, tiene ahí a un vicepresidente y, escuchen ustedes sus declaraciones, se declara al margen del gobierno. Escúchenlo al señor Lara decir: yo no formo parte de ese gobierno. Escúchenlo, por favor. No sé si reírme o enojarme, pero cada medio vendido que hay, cada TikToker, creador de contenido vendido al gobierno que hay, yo ya no soy parte de ese gobierno. Yo ya no soy parte de ese gobierno. Mientras Samuel Doria Medina siga controlando a Rodrigo Paz, yo prefiero no meterme. Con esa aseveración, el señor Edman Lara, ¿qué está diciendo? Yo me beneficio, yo voy a usufructuar el espacio institucional de la vicepresidencia, a mí este despacho me queda perfecto, a mí esta silla, la de la vicepresidencia, me cae de maravilla, pero yo no formo parte de ese gobierno. Yo no he escuchado un absurdo más grande que ese. Él muy cómodo en la silla vicepresidencial, pero él no forma parte del gobierno. ¿Es una amenaza contra el orden constitucional? Sí. Definitivamente es una amenaza contra la arquitectura institucional. Ya lo hemos dicho en el anterior episodio. Y reitero, lamentablemente Samuel Doria Medina se suma, lejos de respaldar y apoyar a Rodrigo Paz Pereira, con quien existe un diálogo, sale públicamente a hacer declaraciones y a más o menos, palabras más, palabras menos, plantear que si Rodrigo Paz Pereira no toma la decisión de retirar el subsidio, será un aplazado. Lara y Samuel actúan desde lugares distintos, sí, pero producen el mismo efecto corrosivo. Deslegitiman la dura tarea del presidente. Entonces, diríamos como resumen que Bolivia no enfrenta solamente una crisis económica. Enfrenta una crisis de autoridad, enfrenta una amenaza contra su arquitectura, contra su estructura constitucional. Ningún cambio de subsidio, ningún cambio en la política de subsidio será viable mientras la clase política esté intentando gobernar no desde la institucionalidad, sino desde las redes, con declaraciones públicas y con acciones absolutamente irresponsables. Desde este laboratorio de ideas y pensamiento crítico, creemos que siendo insostenible el gasto fiscal, habrá que ingresar en una fase de construcción de consensos, estudiar cómo gradualmente podemos retirar ese subsidio. Habrá que hacerlos partícipes no solamente a las organizaciones, no solamente a los centros de pensamiento, no solamente a las universidades, e incluso a la comunidad internacional o a los organismos multilaterales, que son los que están de alguna manera soportándonos o dándonos un respaldo en este duro momento económico.
Habrá que revisar de esos 35.000 millones de dólares antes de retirar el subsidio que corresponde aproximadamente a un 10%, habrá que ver el otro 90% en qué se está invirtiendo, en qué se está gastando, y probablemente los recortes deban empezar por ahí, por el otro 90%, no por este 10% que llega de manera directa a la gente y que es el que de alguna manera está impidiendo que haya un proceso de hiperinflación en el país y que la economía se termine de descontrolar. Esa es nuestra opinión desde este laboratorio de ideas y pensamiento crítico. Vamos al siguiente segmento. Cuando hablamos del arte como una forma de estar en el mundo, ¿a qué nos referimos? Pasa que el arte es una manera de ser, es una manera de estar, es una manera de comprender. Hemos dicho que es un lenguaje vital, un lenguaje del ser, porque hay cosas que las podemos expresar con palabras, pero el lenguaje llega solamente hasta un límite en el que ya el alma no se puede expresar. Y yo debería suponer, o todos deberíamos tal vez suponer, que ha sido en esa necesidad de expresión de la especie humana que surge el arte, porque es una manera de que el alma de las personas pueda lograr un medio de expresión. El expresionismo conceptual, ¿qué podrías decirnos al respecto? Es una tesis en realidad de Alejandro que he desarrollado porque sí, es verdad, soy un individuo extremadamente racional, y esta es la gran paradoja, porque necesito conceptualizar todo, necesito poner todo en orden, necesito bajar todo a un plano objetivo para a partir de ahí poder despegar incluso en términos de lo que es mi propia creatividad. Entonces me preguntaba muchas veces a qué corriente me adscribo, es decir, ¿cómo podría entenderse mi arte? Porque la pregunta clásica es, y bueno, ¿tú pintas figurativo o pintas abstracto? Bueno, esas son en realidad las dos grandes divisiones, pero yo entiendo que no se puede concebir la obra al margen del tema que la va a inspirar. Incluso cuando tú estás haciendo abstracto, cuando pintas, cuando desarrollas una obra abstracta, en mi caso hay una necesidad profunda de que exista un tema que me inspira en la producción material de esa obra. Voy a citar, por ejemplo, la serie Travesía, que fue una producción de 13 obras. Cada una de esas obras se denomina estación. Entonces tienes estación 1, estación 2, estación 3. ¿Cómo nace la conceptualización de esa serie? Desde que tengo uso de razón, desde que tengo memoria, cierro los ojos y trato de entender, trato de lograr explicaciones, trato de encontrar la respuesta sobre los dos más grandes misterios humanos, como es el tiempo y el espacio. Desde que soy niño, cierro los ojos y digo, bien, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? ¿Por qué lo infinito? ¿Por qué no empieza ni termina? Y a lo largo de los años he intentado siempre responder estas grandes preguntas, estas grandes interrogantes. Entonces, he hecho un abordaje de tiempo y espacio para poder inspirar esa serie de 13 estaciones, buscando respuestas desde la literatura. Por ejemplo, ahí puedo citar al gran maestro Borges, que en su ensayo sobre la eternidad intenta desentrañar a su estilo lo que es el tiempo, ese gran misterio humano. Pero no hay solamente respuestas desde la literatura, también hay respuestas desde la filosofía, también hay respuestas desde la ciencia. Todo ese proceso de conceptualización de la obra
está detrás de la serie Travesía. ¿Por qué afirmamos que la obra en sí misma, al encerrar un concepto y al encerrar un tema, nos propone una reflexión, nos propone un análisis y nos propone un sistema simbólico? Porque encierra esas dudas, encierra esas inquietudes, encierra esas preocupaciones. Pudiese una serie, por ejemplo, abordar un asunto como la paz. Pudiese la paz como un valor máximo para la humanidad inspirar una serie. Y el artista estuviese obligado a reflexionar sobre la paz de una manera muy general y de una manera muy particular, para que luego ese concepto pudiese plasmarse en la obra. Y para que luego el artista, como titular de la narrativa que sostiene su obra, tuviese que salir al mundo a defender también ese concepto. No solamente a exponer una obra, no solamente a exponer un cuadro en una galería, sino hablar de una verdad, su verdad. Y eso me parece maravilloso, porque le otorga al artista una posibilidad única, que es la de plantearle al mundo una mirada singular sobre la realidad, ser titular de esa narrativa y poderla discutir y poderla debatir. Porque cuando terminé de pintar la serie Perú, que es una serie figurativa que está inspirada en realidad en obras escultóricas, hasta ese momento no había hecho pintura abstracta. Necesitaba, para mí, en un ámbito muy personal, primero lograr o tener la capacidad suficiente para poder pintar la figura humana. Y fíjate que para ser figurativo, acudí a un gran maestro peruano que se llama Joselito Sabogal, y que tuvo la gentileza de acogerme lo que se llama, en arte hay algo que se llama la residencia, que es como un internado, digamos, en medicina, ¿no? Entonces los artistas no van a ser internados, los artistas vamos a hacer residencia. Y me fui a hacer una residencia a Trujillo, a Perú, con el artista peruano Joselito Sabogal, que es mi maestro. Y fue una experiencia maravillosa, porque empezaba el trabajo a las 7 de la mañana, apenas un momento de descanso para almorzar y después volver al estudio para continuar pintando hasta las 7, 8 de la noche. Fue febril, fue espectacular y volví con más de 20 obras, ¿no? Sintiendo que había logrado de alguna manera abrir este nuevo ciclo, comprendiendo que técnicamente había resuelto, digamos. ¿Fue su primera experiencia entrando al arte? No. Fue más bien como que yo antes de la residencia a Perú sentí que yo en lo técnico había llegado a un techo y sentía que necesitaba mayores recursos. Necesitaba mayores recursos técnicos y por eso fue que teléfono, maestro Joselito Sabogal, ¿existe alguna posibilidad de que usted me pueda recibir en una residencia de arte? Mándame tu portafolio, voy a analizar y déjame que después te conteste. Y claro, le mandé el portafolio de todo lo que había hecho hasta ese momento y él me contestó algún tiempo después, un par de semanas después, y me dijo, sí, Bernard, con mucho gusto te espero en el Perú. Después de haber, en el plano técnico y en el plano personal, logrado resolver el arte figurativo, check, está bien. Uno se plantea la posibilidad de lo abstracto, la pintura abstracta. Y con todos los recursos técnicos que podía tener, sentía que la pintura abstracta yo no la podía trabajar alejada de un concepto o separada de un concepto. No me hacía ningún sentido. Y es ahí donde, investigando, me acerqué a el estudio del arte conceptual. Es ahí donde desarrollé este concepto, escribí una tesis sobre lo que es el expresionismo conceptual, que seguramente ahora con motivo de
de este espacio y de este momento de comunicación y de sinceramiento, me voy a ver obligado a una tarea que ya debía haberla hecho antes, pero como soy perfeccionista, siempre siento que una coma y un punto y alguna corrección más hace falta, pues me veré obligado a publicar la tesis sobre expresionismo conceptual, que es un trabajo académico en realidad, pero que de alguna manera resume esta mi visión sobre el arte. ¿Cómo es Bernard cuando está a punto de comenzar a pintar un cuadro? Es como una necesidad vital, es como un impulso vital, es como esa necesidad de oxígeno cuando entras a la piscina y te sumerges bajo el agua y sientes que tienes que salir a respirar porque te hace falta oxígeno. Y eso me pasa. Es un impulso vital. Necesito pintar. Por eso decía, es esta necesidad de expresión del ser que tiene que salir, que se tiene que plasmar, pero no puede salir vacía de contenido. Tiene que ser el resultado de un proceso de conceptualización sobre un tema que defina, y normalmente define un tema para una serie de obras. Entonces, ya hablamos de la serie Travesía, inspirada en tiempo y espacio. La serie conlleva una reflexión sobre esto y se convierte luego en una materialización en la obra. Volviendo a hablar de Travesía, ¿ya fue o será presentada en algún lugar? No, Travesía es una obra que se expuso en febrero del año 2023 en el Centro Cultural de la Casa Melchor Pinto, aquí en Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo le fue? Bien, fue increíble. Un mes de exposición y una experiencia única. Esta posibilidad de que las obras entren también en un diálogo tan personal con cada uno de los asistentes, con la gente que se acerca a la exposición, la gente que interactúa con cada una de las obras en un diálogo único. Porque eso es lo interesante de la abstracción. Ocurre que la persona que se para frente a la obra tiene un diálogo único. Eso es la diferencia de la obra figurativa. En una obra figurativa, tú estás viendo una imagen. Con más, con menos, hay una interpretación personal, por supuesto que sí. Pero la imagen que está en la obra, la figura que está en la obra o el paisaje que está en la obra, tiene su propio discurso. En lo abstracto, en realidad, la manera en cómo tú vas a interpretar esa obra es única, es singular. Y entonces habrán tantas interpretaciones de esa obra como gente que tenga la posibilidad de interactuar con la misma. Es un diálogo personal que se produce entre quien observa la obra y la obra misma. ¿Cualquiera puede pintar, Bernard? No solamente que cualquiera puede pintar. Yo creo que todas las personas estamos llamadas a realizar, a incorporar en nuestra vida una expresión artística. Tú decides cuál. Y trabaja, y estudia, y desarrolla, y dedícale horas, y dale tu tiempo, tu energía, tu pasión, porque tu ser necesita expresarse, porque de otra manera lo tienes preso, lo tienes mudo, sin posibilidad de comunicación y de contacto, porque las palabras no van a ser suficientes. Si es la música, si es la literatura, si es la pintura, maravilloso. Por eso es que me parece que hace falta solamente dar un paso, tomar la decisión y avanzar en la expresión artística que uno decida. Para finalizar, quiero invitarlos a hacer un breve recorrido por algunas de las obras, porque aquí en Big Lab,
laboratorio de ideas y pensamiento creativo. Pasamos de la teoría a concretar el trabajo en estas obras que ahora les voy a mostrar. Aquí, como verás, la mayoría de estas obras, bueno, en realidad todas llevan el 2021. Esta serie es la que se llama la serie Perú, porque ha sido pintada en Trujillo, en la residencia con el maestro Joselito Sabogal. Aproximadamente 25 obras que fueron trabajadas. Esta serie es la que te decía que es de estratos de la hora. El tratamiento técnico es básicamente el mismo. Entonces, por eso es que vas a ver el uso de la paleta y el múltiple trabajo de capas, ¿no? Capas. La pintura es muy loca. Por la textura que tiene, esta debe tener unas 30 capas. No hay brocha, no hay pincel, solamente es espátula, espátula, espátula. Ahora, hay una particularidad en estas obras. Tú las puedes tocar porque son materiales experimentales. Son pigmentos y son resinas. Entonces, no está trabajada con materiales tradicionales como el óleo, la acuarela. Son obras que tienen esa particularidad de que son experimentales. Me voy hasta el siguiente episodio, pero no sin antes agradecer de manera muy especial a Almanza, que es una empresa que me acompaña hace más de 30 años. Es decir, en momentos especiales, en proyectos como este, una gran empresa cochabambina que ha decidido apostar por este proyecto y darnos ese empujón y ese espaldarazo que necesitábamos. Hasta el siguiente episodio.